decía, mira, solo estoy resumiendo, que estaba preso literalmente. Estaba preso en Roma. Yo pues preso en el Señor, os ruego, mire eso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Fíjense de que aquí no, en un momento dado uno puede plantear ciertas cosas, que tal vez el Señor está orientándose a lo que es la santidad, por ejemplo, o la consagración, o lo que sería dignos de obediencia en términos de pregonar el Evangelio. Pero cuando uno ve algo tan sencillo como se llama la ley del contexto, se da cuenta de qué está hablando. Entonces, ¿qué es la ley del contexto? Es leer el texto que está arriba, el texto que está abajo, los textos que siguen para saber de qué se está hablando. Sería como leer una carta. Entonces, tiene que tener un sentido completo toda la lectura. Amén. Muy bien, dice acá en el verso 2, pasemos al verso 2. Pasemos al verso 2. Hermano, y quiero disculparme con todos los que les estoy quedando pendientes en citas. Las estamos corriendo porque son muchas las citas y las necesidades que hay. Así que solo pídanle a Dios y tengamos fe, porque realmente es toda una serie de necesidades, gracias a Dios, ¿verdad? Pero bueno, cuando digo gracias a Dios es de que pues hay búsqueda de ayuda, ¿verdad? Pero les amamos y les bendecimos y oramos, por lo menos sí oramos, hermano. Y en su momento llegará. Amén. Ahora, mire, aquí están las tres palabras claves de esto. Lo que viene hablando, que ande como usted es digno. ¿De quién está hablando en el verso anterior de la Biblia? De usted. Saber de quién está hablando. No, de usted está hablando y de mí. Así que agárrela a usted. Amén. Amén, hermano. ¿Sabe de quién está hablando? De usted. A ver, volteese el que está a la par y dígale, me están hablando a mí, ¿oíste? Sí, para que no le vaya, te están hablando a vos. No. Sí, mi hermano, esto es un tremendo, hermano. Resulta de que entonces viene el apóstol Pablo, pero no es el apóstol Pablo, es el Espíritu Santo el que está usando a Pablo en este momento. Un saludo al pastor, hermano. Qué bueno verle a mi hermano Manuel Hernández, que está ya bien de su salud. Dice entonces la palabra, oiga bien, anden como es digno. Se los estoy diciendo yo que estoy preso. ¿Cómo les dice que anden? Va camino de hablar de la unidad. ¿Cómo es que deben de andar? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese verso, hermano, tiene para hablar mucho. Ese fue el verso que tocó usted ayer, ¿verdad, hermano Carlitos? Sí, una parte, pero fue el que le había tocado asignado, ¿verdad? ¿Ese era el que le tocó? Ah, bueno, entonces para no decir que se lo quité. Entonces, ahí revisan sus versos, ahí revisa su verso para el domingo, ¿eh? Entonces, de alguna manera dice que tú andes con la vocación y dice que seas con toda humildad. ¿Se recuerda que dijimos que era humildad? La humildad, dijimos de que ¿cuántos no estuvieron el miércoles para resumirle la humildad en 2 minutos? ¿Quiénes no estuvieron el miércoles? Levanten su mano. Sí, entonces sí, repito la humildad porque son bastantes. Entonces, andaban ahí ocupados. Qué bueno, pero qué bueno que vinieron hoy. Entonces, para los que ya lo oyeron, usted solo, por favor, sígame. La palabra, el término de humildad, la humildad de la que dice ahí, mejor ni le digo en griego porque ni le va a sonar bien, tapeinofrosine. Humildad. La humildad era una palabra que en el mundo antiguo no se empezó a usar sino hasta que vino el cristianismo. O sea, las palabras que se asociaban con humildad antes del cristianismo
la tenían como una característica despreciable. Entonces las palabras que se asociaban con humildad era cobardía, rastrero, menospreciable. Y aquí tengo servil, ignoble. ¿Por qué? Porque esto antes del cristianismo, que alguien tuviera características de humildad, ya se imagina usted que alguien le pegara una gritada a otro y que éste se quedara callado. Antes del cristianismo se miraba como es un cobarde, es menospreciable. Usted no dice nada porque es servil. Le hicieron algo y no se venga, ese es un cobarde. Ese no te, ese ya viste que te dije. Eso es hoy, ¿va? Pero cuando vino el cristianismo, la humildad, esta característica de considerar a los demás como superiores a uno mismo, la humildad, qué interesante. Cuando decimos de que esta condición de ver a los demás como superiores a uno mismo, es algo que en el cristianismo vino a denotar la naturaleza específicamente del Señor Jesucristo. Y vino a ser la más excelsa de las virtudes. Es más, le llamaron el joyero de las virtudes. Bernardo, aquí me aportan que Bernardo Matías dice que humildad es la capacidad de aprender. Buen punto. Sí, buen punto también. Y bueno, eso lo vamos a usar en otra ocasión, porque realmente, hermano, para aprender hay que ser humilde, hermano. Para decir no sé y que otro me enseñe. Hay que ser humilde. Gracias. Pero entonces dijimos que la humildad es el joyero de las virtudes. Ser humilde, hermano, vino en el cristianismo, la humildad vino a ser, hermano, la humildad vino a ser la esencia de la naturaleza de Dios mismo encarnado en el Mesías. Porque si alguien se mostró con humildad suprema y sublime fue Jesucristo. Él vino a enseñar la humildad. Él fue el que la vino a enseñar. Y no me meto a hablar más del Señor Jesucristo porque los textos están asignados ahí para esta semana. Entonces, bueno, entonces ya expliqué la palabra humildad. Hermano, mire, pregúntese, ¿yo seré humilde? Y ya dije que humilde no es ser pobre, ¿va usted? Porque a veces creen que la humildad es ser pobre. No. Esa es una equivocación. Es humildito, es humildita. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay gente que es pobre y que no es humilde, hermano. Amén. Entonces, la humildad, mi hermano, cualquiera de las otras virtudes en una vida con humildad resplandece. Cualquiera de las otras virtudes en una vida que es humilde la hace resplandecer. ¿A qué me refiero con esto? Alguien puede tener una muy buena voz o ser bien capaz de tocar muy bien un instrumento o tener una gran inteligencia, pero si es altivo o altiva, destroza lo que tiene. ¿O no es cierto? Pongámoslo en términos más, no es cierto de que hay personas que son bonitas. Hablemos de muchachas, pues, de señoritas que son bonitas, pero cuando son altivas, ¿qué dice la gente? Tan bonita, pero tan creída, ¿va? Tan bonita, que es tan creída. Todas las bonitas se rieron, como quien dice. O sea que todas, ¿verdad, hermano? Que aquí todas las hermanas son bonitas. ¿Sí, hermano?
Sí, hasta las que ya tienen sus añitos fueron muy bonitas, así que a que no se me vayan a ir sentidas. Entonces, bueno, entonces recuérdese, estamos pensando en términos, anden con la vocación, con esta virtud, anden como es digno. Entonces lo primero, sean humildes. Sea humilde, hermano. Y tendríamos para hablar mucho más, pero de veras, hermano, que Dios nos permita tener esa característica del Señor Jesucristo, hermano. Mi hermano, es bien dificilísimo decirle a alguien que por favor sea un poco más humilde, porque lo toma del otro lado y cree que se le está diciendo orgulloso u orgullosa, ¿verdad? Y si algo no soportamos nosotros, cuando somos orgullosos o orgullosas, que nos lo digan, ¿verdad? Amén. Hoy nadie dice amén, ¿verdad? Entonces, ¿usted cómo es? Yo soy re humilde. Ahí el Señor lo va a probar un día de estos para ver si es cierto. Amén. Pero no es el tema de la humildad, ese hablamos el miércoles. Entonces, con toda humildad y mansedumbre. Ya estudiamos en alguna ocasión la mansedumbre, ¿verdad? Pero tanto que aprender, hermano. Tanto, tan maravillosa que es la palabra, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque, hermano, la responsabilidad de nosotros los ministros es tratar de llevarle a usted el mensaje de la palabra de Dios y que la palabra de Dios lo vaya formando para llegar a la estatura del varón perfecto. De nada sirve venir aquí, oír un mensaje e irse igual. No tiene sentido, hermano. Amén. O sea, no tiene sentido que yo venga, me siente y me regrese igual a mi casa. Que la palabra haga su efecto en mí. ¿Cuántos quieren ser humildes? No todos. Está bien, hermano, está bien ahí. Para ser semejantes a Jesucristo van a tratarlo para que sea humilde. Van a tratarla. Y su respuesta va a ser, esperemos la más adecuada para parecerse al Mesías. Mansedumbre. Entonces, 3 cosas vamos a hablar hoy rápidamente. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Mire, hermano, estos versos son tan claros, ¿verdad, hermano? Pero hay que entender el sentido de las palabras. Amén. Amén. Soportándoos unos a otros en amor. En amor, o sea, mi hermano, para aguantar, mi hermano, para aguantarnos entre nosotros algunas cosas que tenemos se requiere amor, hermano. De veras. Sí, hermano. A veces los que estamos casados, ¿verdad? Hermano, es el amor que nos hace soportarnos algunas situaciones de nuestro carácter y de nuestras vidas. ¿Sí? Nadie quiere decir amén, todos están así, pues, saber con quién están hablando. Entonces va. Entonces, pero esto no dice que sea solo para los casados, dice para los cristianos. Mire, Pablo le está escribiendo a los cristianos: ustedes anden como es digno del evangelio. Mire, necesitan 3 cosas: ser humildes, necesitan mansedumbre. ¿Qué es esta palabra mansedumbre? Bueno, la palabra, mire, le voy a describir porque la palabra lo que trae es el contenido. Mire, yo estoy describiendo últimamente un poco lo que es el uso de las palabras, porque según el uso de la palabra nosotros entendemos que era lo que estaban diciendo en aquellos tiempos, ¿no es cierto? El uso de las palabras, el entendimiento del uso de las palabras es fundamental, hermano. Lo que llamamos un análisis histórico, gramático, cultural, ¿verdad? Usted viene y hoy escribe usted, qué sé yo, poner ahí, describe a alguien, ¿va? Tiene que saber cuál es el uso de la palabra de este tiempo. Amén.
Que yo pusiera, digamos, ahí a Josué. El Josué es buena onda, va. Lo dejen en un papel y lo leen dentro de 2000 años. Te van a decir, el Josué era así, algo elástico. Y entonces va. Y boom, va. Y de plano iba bien lejos porque pusieron. El uso de las palabras. O sea, ¿cómo se usa? ¿Por qué le tengo que decir? Porque usted esa palabra, es más, ese término mansedumbre nosotros no lo usamos. Mis hijos tengan mansedumbre, ya estuvo, que como ni saben de qué está hablando uno, ¿verdad? Hermanos, tengamos mansedumbre. No, ¿de qué nos está hablando la Biblia? Entonces la palabra mansedumbre se utilizaba en dos sentidos en aquel tiempo, en términos griegos. Fíjese que la mansedumbre viene la mansedumbre viene de ser manso. Se relaciona. Ya eso no le gustó, ¿verdad? O sea que hay que ser manso, hermano. Eso ya no le gustó, ya no nos gusta. Entonces viene y dice, la palabra tiene dos sentidos. La primero es la palabra, no sé cómo se dirá, pero es praites en griego, digamos. Entonces, las dos características del uso de la palabra prais. Estaba leyendo yo cómo usaban la palabra serían los filósofos griegos de aquel entonces para que se haya tomado la palabra y se haya incluido en la Biblia. El término prais no es alabanza, es prais praites no, prais es oración, ¿va? No es inglés, es griego, es la persona que mantiene el perfecto equilibrio con su conducta, no dejándose dominar por las emociones, más que en los momentos correctos. La mansedumbre es, yo se lo había dicho una vez, poder bajo control. Poder bajo control. ¿Qué es la mansedumbre? Describe William Barclay que la mansedumbre es la capacidad, la decisión que tiene una persona de poder dominar sus emociones y sus sentimientos al punto que puede indignarse. O sea, no significa que no se indigne y que no se moleste, porque Jesucristo era el hombre, era manso, en él había la mansedumbre, pero sacó con un haz de cuerdas a aquellos que estaban vendiendo en el templo. O sea, de que si se indignó el Señor y les volcó las mesas y los sacó. Entonces, no vaya a sacar de esto, entonces van a enojarse. No, momento. Entonces, pero el hombre prais, lo describen los griegos, dicen, es el hombre que se puede indignar. Oiga bien eso. Indignar en los momentos exactos cuando ve injusticias y sufrimientos, pero en los demás. No cuando estos les están siendo aplicados a él mismo. El hombre prais es el que puede cuando la justicia y injusticias y el sufrimiento le alcanza, él puede mantenerse plenamente controlado. O sea, de que es alguien que sí se puede indignar cuando hay injusticia en otros, pero es alguien que mantiene plenamente controlado cuando las injusticias se las están haciendo a él mismo. Es el Señor Jesucristo camino de la cruz del Calvario. Es el Señor Jesucristo cuando lo están latigueando. Es el Señor Jesucristo cuando lo están escupiendo. Mire, hermano y hermana, si usted quiere ser igual al Señor Jesucristo, usted tendrá que vivir momentos equilibrados de control o mansedumbre. Poder bajo control. Pero no control de resentimiento, de me estoy aguantando. Mira que está ahí y vas a ver cómo te voy a dejar. No.
Sí, porque tal vez usted pudiera pensar, no, es que, espérate, que hasta se están aguantando y respiran. No está hablando de ese poder. Está del que agarra, se domina y controla sus emociones sin quedar con nada de ello en su corazón. Vuelvo al ejemplo, el Señor Jesucristo, usted se recuerda lo que le hizo Pedro cuando él andaba en el sufrimiento, lo negó. Y lo que le hizo Judas, lo traicionó. Y lo que le hicieron sus demás amados y considerados discípulos, lo abandonaron. Pero cuando él resucita y se acerca a la playa, les dice: hijitos. O sea, no, él no estaba ahí. No, hermano. Entonces la palabra praite, nos habla poder bajo control. Pero también tiene un segundo uso la palabra. Mire, hermano, lo que cuesta la unidad, ¿va, hermano? Si Pablo nos está hablando de unidad, primero ser humilde. Hermano, mire, por eso, mire, hermano, ser cristiano es para valientes, hermano. El hombre y la mujer de Cristo Jesús que está caminando hacia la naturaleza de Cristo Jesús deberá tener la mentalidad de que no va a ser en su fuerza, pero sí va a ser en sus decisiones. Por eso es de que a veces en el evangelio hay tanto vituperio. Y no que esos evangélicos pues, vaya, el cristianito, la cristianita, miren la gritada. No, si todos somos débiles, tenemos defectos, pero debemos de entender de que no podemos permanecer así. ¿Cómo reaccionas a cada situación? No puedes reaccionar a cada situación igual cada 2, 3 años. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, el otro uso entonces es: mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. Nosotros, a veces nosotros, hermano, tenemos, aún los evangélicos, tenemos, ¿por qué me estás viendo así? Una capacidad de juzgar las miradas. No, ya vi, ¿qué tenés? Hay una capacidad de juzgar las miradas, hermano. Poder bajo control. Mire, viera cómo me vio, la cara que me hizo, unas capacidades. Entonces, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Que en el futuro, saber si van a entender qué será, pero por eso necesitamos el uso de las palabras, ¿verdad? Brincones, ¿verdad, hermano? Dentro de 1000 años encontraran aquí el mensaje, eran, el pastor estaba hablando que todos eran, los guatemaltecos eran bien brincones. Usted sí lo entiende, ¿verdad? Pero usted no es así, ¿verdad? No, pues. Pero el otro uso de la palabra griega mansedumbre, mira, hermano, qué increíble. Por eso yo me entendía, hermano Carlos, anoche que decía que había mucho que hablar. Hermano, solo este verso que nos está hablando, ustedes tienen que caminar así. Recuerden que queremos pedir el Espíritu Santo. Para pedir el Espíritu Santo necesitamos estar unánimes, necesitamos tener unidad, necesitamos que el derramamiento venga sobre nuestras vidas y todos los nuestros. Queremos realmente agradar al Señor y cumplir su propósito. Pero la Biblia nos dice por dónde. Entonces dice humildad. Segundo, mansedumbre, poder bajo control. ¿Sabe cuál es el otro uso de esa palabra mansedumbre? El uso de esa palabra mansedumbre es literalmente se utilizaba. Estoy hablando de cómo se utilizaba esa palabra en el mundo antiguo, los griegos. La palabra praite se utilizaba para referirse al animal que había sido domado y domesticado para estar perfectamente controlado. O sea, se utiliza. Ahí es donde se usa la palabra manso, ¿verdad? O
sea, esa palabra se utilizaba también para referirse al que ha llegado en comparación, digamos, el término digamos, nosotros no sabemos mucho de campo, ¿verdad? Pero uno mira la televisión, un caballo no domesticado, hermano, tira a cualquiera, ¿va, hermano? ¿Quién se sube encima de él? Pero una vez que ha sido domado, ¿verdad? Esos caballos de la Avenida de las Américas, ¿da usted? Los pobres animales esos, ¿da usted? Le suben, le suben, van, le suben, hermano. Y los pobres, ni pío dicen, porque no son pollos. Entonces va, entonces, pero completamente, mire, a lo que voy es eso, hermano, a lo que voy es esto. Hermano, estamos hablando de nosotros. Es que, a ver, ¿de quién están hablando? De usted y de mí. O sea, aquel animal que ha sido tan completamente domesticado, que está totalmente bajo control. Usted ha visto cómo yo, digamos, las perras de mi casa, yo he visto que a veces, yo no me relaciono con los perros, ¿verdad? Pero yo he visto que mis hijos agarran, y cuando agarran algo que no deben de agarrar, les agarran las orejas y les tuercen el hocico y les meten la mano en las fauces y les arrancan lo que van a comer, que es un papel, una pelota o lo que sea. Y ahí, hermano, los chuchos fueran otros y le arrancan una mano, ¿verdad? Yo creo que usted tiene mascotas, ¿verdad? Y usted hace y deshace, los agarran, deshacen, les das vuelta y a veces las perras de mi casa son unos perrones, hermano. Pero están domesticados. Están domesticados. Ahora están perfectamente bajo el control. Entonces, la mansedumbre en el cristiano debiera de ser aquel que tiene poder bajo control y que está de tal manera bajo el control de Dios que no va a perder el equilibrio, aunque sufra injusticias y aunque padezca sufrimiento. Entonces, porque hermano, nosotros no podemos llegar. Yo estaba, mi hermano, después de tantos años estaba predicando detenidamente. ¿Por qué Pablo pone el Espíritu Santo pone estos versos? Porque si nosotros no atendemos la palabra de una manera más, diría yo, de una manera más profunda, no en el sentido de revelación, sino de significado, no vamos a poder tener la unidad. Entonces, ¿quiere unidad usted? Aquí hay que ser humildes para hacer. ¿Quiere unidad usted? Hay que tener mansedumbre, hay que ser mansos, hermano. Hermano, yo no le voy a... Otra vez pongo el ejemplo, yo no es de, yo soy el gran virtuoso. Pero ya le conté cuando me fueron a bajar del púlpito y yo tenía el derecho de estar en el púlpito tocando. Y los del grupo llegaron y dijeron... vos fíjate que tocamos mejor con aquel. No nos haces el favor. Yo iba con mi corbatita sentado en el teclado en ese púlpito tan grande. Y no me estaban mandando a quitar a mí el encargado de la alabanza. Ellos me estaban quitando. Y yo pues me quité y me bajé y me quité mi corbatita. Y luego llegó alguien ahí, ya le dije yo a echarme. Le hicieron esa injusticia. Vos te hicieron esa injusticia. No te dejes, hermano. Si era tu privilegio, ¿cómo va a ser? Anda a decirle a Giovanni, vos ahorita. No, hombre, tranquilo. ¿Cómo vas a dejar si vos, no, hombre, vos tan buena gente que sos, hermano? Hermano. Y realmente tenía razón. Por justicia, yo podía. Pero hermano, y con esto no me estoy poniendo de gran ejemplo, hermano, pero yo le doy gracias a Dios y me recuerdo. No con dolor, no le estoy aquí echando la llorada. Me bajaron. No, simplemente me tocó. Y ya. Amén. Ese día. Y hermano,
Mansedumbre es estar domadito, domadita, domesticadito. Suena feo, ¿verdad, hermano? Pero es la verdad. Hermano, a Jesucristo lo escupieron, se burlaron, le arrancaron la barba en el camino. Mesar la barba es arrancársela, burlándose de él. Él llevaba una cruz. Y cuando estuvo en la cruz dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hermano, qué ejemplo del Señor Jesucristo. Por eso, como el Señor Jesucristo, no hay, hermano. De veras, Él es el sublime, el supremo, el admirable. Amén. Entonces, hermano y hermana, bueno, para terminar el verso, porque si no, no lo termino. Hermano, porque yo ando siempre, hermano, yo sí, siempre le ando debiendo a usted, que ya vamos a terminar ese texto y ya no lo terminamos. Entonces, pero mire, solo voy a tratar de, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Fíjese que está, solo, esto ya no sé ni le voy a dar, porque ya no me alcanza el tiempo, solo se lo voy a mencionar. Soportándose. Soportándose. Soportándose no es, ay, que aguante el mío, ¿verdad? Sino, soportándose es, digamos, vení, Josué, vamos a hacer algo, vení, ponete espalda conmigo, espaldas, pongámonos espaldas. Ahora empecemos a bajar un poquito. Ahí nos estamos soportando nosotros. Él me está soportando a mí. Él viniera para acá, si yo me quito se cae, y si él se quita yo me caigo. Pero como nos amamos nos estamos soportando, ¿verdad? Porque si se quita me caigo yo. Entonces y él está patojo, tiene más aguante que yo. Entonces, soportándose es, o sea, es cuando yo soy débil, cuando yo tengo mis defectos, cuando yo tengo, Él me soporta. O sea, bien puedo haber dicho, este pese este hermano, ¿va? Que me haga un lado y ahí va para el suelo. Me soporta. Se necesita el amor para soportarse, porque yo le estaba echando un peso a él encima. Entonces, bueno, pero ¿sabe qué interesante esto? Mano, esto, por eso es de que el evangelio es maravilloso, porque definitivamente el evangelio está diseñado para gente imperfecta como nosotros, para gente que falla y para gente que comete errores. Entonces, déjeme decirle, entonces, pero la palabra paciencia, en otros términos ahí, no es el upomone, sino es la que se usa en otros términos como longanimidad. Le voy a decir rápido, esa palabra longanimidad también tiene dos usos, pero no voy a poder describirlo todos. Pero la paciencia de este tipo, o longanimidad de este tipo, se refiere a la resistencia y no vencer y no ceder. Es el de que es bueno y se las hacen y sigue siendo bueno, y se la vuelven a hacer y sigue siendo bueno, y no retrocede para decir yo voy a cambiar, yo me voy a cerrar, ya me le hicieron muchas. No, sigue siendo bueno, porque así es el Señor Jesucristo. Pero el otro uso es el uso de tener paciencia con las personas, pero la palabra se refería, por ejemplo, las palabras tienen una explicación, ¿verdad? Se refería a un tipo de paciencia como la tienen aquellos que tienen el poder de vengarse, pero no lo hacen. La paciencia del que pudiera tener una revancha y ganar, pero no lo hace. Ese tipo de paciencia. Y ellos se referían, por ejemplo, a esos grandes perros, que hay un chuchito ahí que les está mordiendo en la pata y que les está quitando el hueso y que los está hostigando, y que el otro con una mordida se lo come, pero no se lo come.
Él lo está mordiendo, le está tirando, se le está jalando las orejas, se le tira. El chiquito bien lo pudiera hacer pedazos. A pesar de que lo está hostigando, no se venga. A pesar de que lo está fastidiando, no se venga. A pesar de que le está quitando con lo que sin derechos, no se venga. Es tener el control. Entonces, la palabra paciencia y longanimidad dice que uno puede soportar cuando tiene ese entendimiento y esa capacidad de que a pesar de que podría hacerlo, no lo hace. Aquel que viene y en un momento dado ve la debilidad del otro o de la otra y pudiera con suma justicia hacerlo quedar mal, pero no lo hace quedar mal. No lo hace quedar mal. Hermano, esos tres, humildad, mansedumbre y paciencia, es lo que nos permite soportarnos unos a otros en amor. De eso está hablando Pablo o el Espíritu Santo. Mira, hermano, en el nombre del Señor Jesús, si nosotros aplicamos esto a nuestra vida, de veras, mire, todos los que estamos aquí, hermano, empezando por mí, tenemos nuestros defectos, hermano. Sí, tenemos nuestros defectos, hermano. Algunos más, algunos menos, pero somos el cuerpo de Cristo. Nosotros nos dice, Señor, dame amor para el cuerpo de Cristo, para mis hermanos y hermanas. A veces nosotros amamos solo a los que nos caen bien. Y es un error, porque Cristo está en todos nosotros, ¿verdad? A veces usamos términos ya, usamos situaciones muy de allá afuera. Es que no hacemos clic, es que no hay química. ¿Ha oído esas palabras? Es que ahí yo no me junto con aquel o con aquella porque hacemos corto. Eso va contra la Escritura. Simplemente nosotros debemos de entender cuál es el mensaje de Dios. Andemos como es digno del Evangelio, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, para poder soportarnos, para poder sobrellevar nuestra debilidad. Decía William Barclay, esto lo saqué yo del libro de la interpretación de las palabras griegas, y decía esta palabra de paciencia se está refiriendo en un momento dado a aquel que tiene el suficiente carácter y capacidad, de poder sobrellevar la ingenuidad de algunos o la irritabilidad de otros, manteniéndose permanentemente controlado para poder luchar por la unidad en el vínculo de la paz. Hermano, yo finalizo diciendo algo que decía una vez mi pastor. Decía, a veces no debe de prevalecer la razón, sino el amor. Porque a veces salimos teniendo razón, pero habiendo perdido a nuestro hermano o a nuestro familiar. No es suficiente tener razón. A veces debe ser superior la ley del amor. A veces teniendo razón nosotros vamos a tener que decir, va así, así, para que sea como usted dice, como ella dice. Pero ¿y mi derecho? Los derechos humanos son un asunto de estos tiempos, hermano. Nosotros honremos a Dios caminando como es digno del Evangelio. Y esa unidad nos va a dar tal nivel de aceptación delante del Señor que se va a sorprender del derramamiento del Espíritu en su vida.
Cierre sus ojos por un momento. Yo sé que no es como una prédica. Yo quiero agradar a Dios, piense usted. Voy a hacerle caso al Señor, a su palabra, porque yo quiero que en la unidad venga el poder del Espíritu. Voy a ministrar las 3 virtudes. La humildad. Si no eres humilde, decide hoy. Decide hoy. En el nombre de Jesús. Si no hay mansedumbre, decide hoy. Y si no hay paciencia, si no puedes soportar las debilidades de otros, pide al Señor y di: hoy, Señor, yo decido. En el nombre de Jesús. Antes de orar, si hubiera alguien que necesite recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador, este es el momento. Vamos a orar si no hubiera nadie. Ser manso no significa soportar todo tipo de injusticias en todos lados. Se está hablando del cuerpo de Cristo. Le está hablando al cuerpo de Cristo. No significa donde usted vaya. No nos equivoquemos, porque no estamos hablando fuera del cuerpo de Cristo, estamos hablando dentro del cuerpo. Dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos habla de amor, y el amor no lo tenemos que tener entre nosotros. Para los demás, misericordia. En el nombre de Jesús vamos a orar. Levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Que tu mano poderosa, Señor, sea sobre la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Dios mío, sabemos de que como producto de la obediencia llegaremos a la unidad. Y en la unidad, Señor, grandes y maravillosas cosas tú vas a hacer, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, extiende tu mano de poder a mi hermano y a mi hermana. Ponemos nuestras vidas, Señor. Queremos ser humildes, Señor. Ser semejantes al Señor Jesucristo. Señor, que pueda ser humilde, Señor. Háblanos, dígale, decida. Su oración sea decisiones. Señor, que yo quiero tener humildad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para que crezcas tú. En el nombre de Jesús. Yo bendigo su vida y su hermano y hermana. Que la mano y el poder del Señor sea sobre usted. Que Dios permita que esta palabra nos transforme para no ser solo oidores, sino gente que cambia y vive para honra y gloria de Dios. En el nombre de Jesús, bendiga su vida, su salud, su familia, bajo su negocio, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Danos unidad, Señor, y derrama tu Espíritu, Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.